Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, emociones y sorpresas. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un momento crucial en la historia de, bueno, ya saben, Mert y Afra. Y es que prepárense porque el amor de Mert por Afra ha sido descubierto. Y la cosa se puso intensa para decirlo suavemente. Así que si son nuevos por aquí, o si son veteranos del canal, les doy la bienvenida. Si aún no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban para no perderse ningún vídeo. Aquí exploramos todos los rincones de sus series favoritas, analizamos los personajes, comentamos los giros de la trama y por supuesto, nos volvemos locos con cada nuevo episodio. Así que si son fans de los dramas turcos, este es su lugar. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama. Hoy vamos a diseccionar a fondo esa impactante revelación. Mert finalmente confiesa su amor por Afra. Y no crean que fue un simple te quiero. No. La cosa fue mucho más complicada, con un montón de emociones a flor de piel, malentendidos, y por supuesto, las consecuencias de un secreto que ya no pudo guardarse más. Para empezar, vamos a recordar un poco el contexto. Mert y Afra, una pareja que, ay Dios mío, la química que tienen. Desde el principio, la tensión entre ellos era palpable. Esos cruces de miradas, las conversaciones a escondidas, la forma en que se preocupaban el uno por el otro. Era obvio que había algo más que amistad. Pero por distintas razones, el amor entre ellos permaneció oculto, silenciado, reprimido. Cada uno tenía sus propias batallas internas, sus miedos, sus responsabilidades. Afra con todo lo que conlleva su vida, y Mert con su forma de ser, digamos. Durante mucho tiempo, Mert se mantuvo en silencio. ¿Por qué? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que vamos a explorar. Podemos intuir que el miedo a perder a Afra, a arruinar la dinámica que tenían, a enfrentarse a todo lo que eso implicaba, jugaba un papel muy importante. Además sabemos que Mert es una persona compleja con sus propios demonios, sus inseguridades. Confesar sus sentimientos, abrir su corazón, era algo que le costaba mucho. Pero como suele ocurrir en estos dramas, las cosas se complican. Y mucho. Ya sea por un malentendido o una situación límite, o simplemente porque la verdad no se puede esconder para siempre, la situación explota. Y en este caso fue, digamos que fue un cóctel explosivo. Ahora, ¿cómo fue exactamente el momento de la confesión? Ahí es donde la cosa se pone buena. Recuerden, estamos hablando de un drama turco, así que esperen, llanto, gritos, escenas dramáticas a más no poder, y por supuesto, mucho romanticismo. El momento exacto, la forma en que Mert se atreve a decir lo que siente, varía según la versión de la historia que estemos comentando. Pero en general podemos identificar algunos elementos clave que suelen estar presentes. Primero, el contexto emocional. La tensión entre Mert y Afra ha ido acumulándose durante mucho tiempo. Hay una situación de crisis que los empuja al límite. Puede ser una amenaza, una traición, una pelea, algo que les hace darse cuenta de la fragilidad de la situación, de la importancia de lo que sienten el uno por el otro. Es como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos, y en medio de ese caos, surge la necesidad de ser honestos, de expresar la verdad, de dejar salir lo que han estado guardando durante tanto tiempo. Segundo, la valentía de Mert. Aunque le cueste, aunque tenga miedo, Mert da el paso. Puede que sea en un momento de debilidad, pero también es un momento de fuerza. Se enfrenta a sus miedos, deja a un lado las dudas y decide ser sincero con Afra y consigo mismo. Es un momento de liberación, de catarsis, en el que se quita una pesada carga de encima. Tercero, las palabras y las acciones. La confesión de Mert puede ser un torrente de palabras, un grito desesperado, una declaración de amor apasionada. O puede ser algo más sutil, más íntimo, expresado a través de miradas, gestos y pequeños detalles. En cualquier caso, las palabras que utiliza son importantes. Expresan su amor, su anhelo, su deseo de estar con Afra. Pero también expresan su dolor, su frustración, su miedo al rechazo. Cuarto, la reacción de Afra. ¡Ay, la pobre Afra!
¿Cómo reaccionaría ante semejante revelación? ¿Lo aceptaría? ¿Lo rechazaría? ¿Sentía lo mismo por Mert? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque la reacción de Afra suele ser compleja, llena de matices. Puede que se sienta sorprendida, confundida, emocionada, o puede que se sienta completamente abrumada. Su respuesta dependerá de sus propios sentimientos por Mert, de las circunstancias, de todo lo que ha vivido hasta ese momento. Y ahora, vamos a sumergirnos en las posibles consecuencias de esta confesión. Porque, como ya saben en los dramas turcos, las confesiones de amor nunca son el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos y obstáculos. ¿Qué pasará con la relación entre Mert y Afra después de la confesión? ¿Se convertirán en pareja? ¿Se enfrentarán a la oposición de terceros? ¿Habrá secretos que saldrán a la luz? ¿Sus familias aceptarán su amor? Todas estas son preguntas que nos mantendrán pegados a la pantalla semana tras semana. La confesión de Mert puede traer consigo grandes cambios en la dinámica de la serie. Puede que los personajes tengan que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a nuevos enemigos, descubrir secretos del pasado, o incluso cambiar sus prioridades. Lo importante es que esta confesión abre un nuevo camino, un camino lleno de posibilidades, de emociones y por supuesto de mucho drama. En muchos casos, la confesión de amor puede provocar una reacción en cadena, con otras relaciones y secretos que salen a la luz. Puede que otros personajes revelen sus sentimientos, que se descubran traiciones, o que el pasado vuelva para complicar el presente. La confesión de Mert, por lo tanto, no solo afecta su relación con Afra, sino también el destino de todos los personajes involucrados. Además, la confesión de Mert también puede tener un impacto en la propia evolución de los personajes. Mert, por ejemplo, puede tener que enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades, aprender a ser más vulnerable, y luchar por lo que quiere. Afra, por su parte, puede tener que tomar decisiones importantes, defender su amor, y aprender a ser fiel a sus sentimientos. En definitiva, la confesión de Mert es un punto de inflexión, un momento clave en el que los personajes se ven obligados a crecer, a cambiar, y a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Para finalizar, hablemos un poco de cómo la confesión de Mert afecta el ritmo narrativo de la serie. Este tipo de eventos suelen ser un momento de clímax, un punto de inflexión en la trama. Después de la confesión, la serie suele entrar en una fase más intensa, con más giros argumentales, más conflictos y más emociones. La historia se vuelve más impredecible, y los espectadores están más enganchados que nunca. La confesión es como un anzuelo que engancha al espectador y lo arrastra a un mar de emociones. En resumen, la confesión de Mert es un momento crucial en la serie. Es un momento de revelación, de valentía, de emoción y, por supuesto, de mucho drama. Es el punto de partida de una nueva etapa llena de desafíos, de obstáculos y de muchas sorpresas. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Hemos desmenuzado a fondo la confesión de Mert, explorado el contexto, analizado las posibles consecuencias y nos hemos emocionado con cada detalle. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. No duden en dejarme saber qué les pareció el vídeo, qué les pareció la confesión de Mert y qué esperan que pase en los próximos episodios. ¿Creen que Mert y Afra lograrán estar juntos? ¿Qué obstáculos se interpondrán en su camino? Cuéntenme todo. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a que este canal siga creciendo. Recuerden que la campanita está para que no se pierdan ningún vídeo y así estar al tanto de las últimas novedades de sus series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!